Caldas a retomar la cadena de la Guadua, por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, octubre 10 de 2022. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. En Colombia, donde resta el 4% de 12 millones de hectáreas de Guadua que existieron, debemos poner freno a la depredación que explica este ecocidio y garantizar la necesaria conectividad biológica en tiempos de cambio climático para restablecer con los bosques de galería la transición entre los bosques secos tropicales y los de niebla, dos ecosistemas arrasados cuando sus extensiones iniciales de 9,7 y 9 millones de hectáreas también se han reducido y en su orden al 8% y 25%. Como antecedente, en 1952, el agrónomo Francisco Mejía Hoyos de la Escuela de Minas, consciente de la importancia de la Guadua para Colombia y viendo que no se fortalece la tradición de uso y más del 90% se pierde en el rodal, además de advertir sobre la gravedad de la destrucción de sus reservas, fue el primero en subrayar en su obra La Guadua la importancia de investigar y detener la intensa presión ejercida sobre la Guadua angustifolia por ser una de las especies nativas más afectadas del país. Ver Gobernanza Forestal para la Ecorregión Andina, visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional y la economía en la era del conocimiento. Imagen Guadual, en Villegas Editores. En 1820 el botánico Kuhn constituye el género de la subfamilia del bambú y de la familia Poaceae, llamándolo Guadua, por la denominación indígena local para este material americano, que ocupa el segundo lugar en diversidad de los bambús en Latinoamérica y que ha sido importante en la cultura del país andino, por tratarse de un excelente recurso renovable, de rápido crecimiento, fácil manejo y multitud de usos, y por brindar beneficios económicos, sociales y ambientales a las comunidades rurales. Sabiendo que al 2000 las exportaciones colombianas al lado del Valle del Cauca y Antioquia con destino a Estados Unidos y Europa tuvieron el protagonismo del eje cafetero, donde se reporta la existencia del 40% de las 50.000 hectáreas de rodales que aún subsisten en el país, rescatemos la importancia de diversas acciones que en lo corrido del siglo y ahora se han emprendido desde las corporaciones autónomas regionales, cámaras de comercio y academia, no solo por sus universidades, sino también con el SENA, para que volvamos al tema. Veamos. Ver el paisaje cultural cafetero de Colombia, una visión prospectiva, agua y clima, el cuidado de la casa común y la adaptación de la ciudad al trópico andino. Imagen, vivienda rural en Guadua. Fede Guadua. Si actualmente Corpo Caldas con la gobernación implementa la agenda con el plan de manejo de la Guadua como estrategia que impulsará el miniclúster iniciado por la Cámara de Comercio a principios de siglo y el SENA, al vincularse a la mesa sectorial de miniagricultura, acompaña la nueva cadena productiva, esperamos que en el departamento donde la mayor expresión del potencial del bambú lo expresa la excelsa obra de Simón Vélez, creador del pabellón Seri, la escuela taller de Salamina, cultura del bareque como arquitectura vernácula fundamental para el patrimonio cultural cafetero, retome dicha ruta. Como referente en Risaralda, donde además de la copiosa producción científica de la universidad,
Tecnológica de Pereira, que contó con el invaluable apoyo de la agencia GIZ de Alemania. Las dinámicas productivas e industriales alcanzan connotado desarrollo en la empresa Yarima Guadua, con el liderazgo de la doctora Lucía Mejía Marulanda, una de las productoras de guadua insignia del país. Se da el aprovechamiento sustentable de un relicto certificado de rodales naturales para generar 3.200 piezas mensuales de excelencia, y se enseña sobre el manejo integral de la plantación, mirando las oportunidades de expansión regional. Ver reflexiones para el manejo de la guadua en Palestina Caldas, bosques, cumbre, el clima y Enso, y bosques, regulación hídrica y pluviométrica. Imagen guadua certificada en la Hacienda Yarima, fuente Corporación Aldea Global. Además de los desarrollos de David Mansur, 1980-86, para la propagación vegetativa de la guadua Angustifolia Kuhn, y del libro Bambusa Guadua de Marcelo Villegas, 1989, entre otras investigaciones, habrá que resaltar en nuestro entorno los estudios de los ingenieros Jorge Eduardo Salazar y Fernando Mejía, 1985, sobre las propiedades físicas y mecánicas de este acero vegetal como elemento estructural con propiedades sismoresistentes, y el aporte del arquitecto Jaime Mogollón, 1987, sobre su apropiación tecnológica mediante el sistema normalizado en guadua y madera. Añádese la valoración fundamental de la arquitectura vernácula del bareque de guadua como principal atributo del paisaje cultural cafetero, por ser una tecnología que floreció en Manizales desde finales del siglo XIX hasta los incendios de la década de 1920, según lo subraya el arquitecto Jorge Enrique Robledo en Un siglo de bareque en el antiguo Caldas, 1993, y la expedición de la norma sismoresistente para estructuras con guadua NSR 10, título G, elaborada por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Ver Sismo, bareque y laderas. Laderas del Trópico Andino, caso Manizales E, Ingenierías, Medio Ambiente y Humanidades. Imagen viviendas de bareque en laderas de Manizales. Idea Universidad Nacional. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, miembro correspondiente de la Academia de Historia de Caldas, socio honorario de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos y socio de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Manizales, octubre 10 de 2022. Portada: Arquitectura Sustentable, Pabellón de Guadua Seri, obra de Simón Vélez. Contraportada: Manizales, construida en tiempos de la aldea de Bareque, pintura en bloc de Godués. Documento Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Bibliografía y fuentes de consulta, una de dos. Agua y clima, el cuidado de la casa común. Al bareque le fue muy bien. Bambú, el milagro vegetal. Bambú guadua, material persistente en el pasado y presente de las arquitecturas del paisaje cultural cafetero de Colombia. Bambú, principal rasgo de la especie del siglo. Bosques, cumbre, el clima y Enso. Bosques de guadua del eje cafetero de Colombia, oportunidades para su inclusión en el mercado voluntario de carbono y en el programa Red Más. Certificación Forestal Voluntaria FSC. Desarrollo de un modelo de producción de bambú guadua mediante la aplicación de técnicas silviculturales óptimas. Descripción de la producción y potencial de la guadua en el Valle del Cauca, ecorregión y bioturismo. Efectos de la deforestación sobre el régimen hidrológico de cuencas. El bareque, alternativa sostenible para vivienda en zonas rurales y suburbanas en ciudades medias. El bambú en Colombia. El sector productivo y el mercado regional de la guadua en el eje cafetero colombiano. Estado actual de la certificación forestal voluntaria CFB.
Guadua y Simón Vélez, Ingenierías, Medio Ambiente y Humanidades, la cadena de la Guadua en Colombia, estudio de caso Yarima Guadua. Bibliografía y fuentes de consulta 2 de 2. La ingeniería en la transformación del territorio, los bosques tropicales y los servicios ambientales, manejo del bosque secundario húmedo tropical, manual de geología para ingenieros, manual de industrialización del bambú, manual para el cultivo del bambú en Guatemala, norma NSR 10 y Guadua, posibilidades de la Guadua para la mitigación del cambio climático, caso eje cafetero colombiano. Posicionamiento de la gobernanza forestal en Colombia, legalidad y sostenibilidad de la Guadua en la ecorregión cafetera. Reflexiones para el manejo de la Guadua en Palestina Caldas, Sismo, Bareque y Laderas. Sistemas constructivos, arquitectura de baja altura Manizales, términos de referencia para la formulación de planes de manejo y aprovechamiento sostenible de guaduales. Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga, un SOS por la bambusa Guadua, un siglo de Bareque en el antiguo Caldas, violación de derechos ambientales en Río Blanco. Finalmente, enlaces de la Universidad Nacional de Colombia. Vemos aquí un cúmulo de documentos ordenados alfabéticamente. Se pueden buscar otros más entrando a Google y escribiendo producción académica del profesor Gonzalo Duque Escobar. Gracias.